Buenos días a todos. Vamos a dar paso a la mesa de retina médica y quirúrgica de este año. Agradecer en primer lugar al doctor Enrique Cervera, que ha tenido la gran gentileza y amabilidad de aceptar la moderación de la mesa, y a todos los ponentes que van a participar con sus diferentes comunicaciones en esta mesa. Ha venido mucha gente y muy interesante todo lo que nos tienen que contar. Agradecer a todos, incluso los que han hecho el esfuerzo de trasladarse de fuera de la comunidad. Yo os dejo con Enrique, que va a hacer la moderación de la mesa, y bueno, empezamos cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a la Junta por haber contado conmigo. Muchas gracias a Elena por su disposición, por su amabilidad, por su paciencia. Las comunicaciones, haremos al final una discusión si da tiempo, porque las comunicaciones van a ser, yo creo que intensas, muy interesantes, y a lo mejor vamos un poco justos de tiempo. De manera que vamos a empezar ya con el doctor Luis Arias. No me hace falta presentarlo, todo el mundo lo conocéis. Nos va a hablar Luis de su experiencia, de sus pautas actuales de tratamiento en la degeneración macular exudativa. Gracias, Luis, y bienvenido a Valencia. Bien, pues vamos a empezar. Realmente hay muchas novedades, no es difícil intentar ser explícito, pero bueno, vamos a centrarnos básicamente en el tratamiento. En cuanto a técnicas de imagen, sabemos que también hay mucha polémica, que después si hay tiempo podemos discutir. No, el diagnóstico inicial sabemos que es fundamental la OCT, básicamente las OCTs de alta definición. Actualmente disponemos de Spectral Domain, SubSource. La angiografía, tanto fluorescénica como verde-cianina, ha quedado un poco relegada. Tal vez cada vez se hace menos, pero como diagnóstico inicial puede tener su interés. Y la OCT angiografía cada vez está tomando más terreno. Y en el seguimiento, lógicamente, la prueba príncipe sigue siendo la OCT, también de alta definición, Spectral Domain y SubSource. Y también la OCT angiografía estamos empezando a saber cómo interpretar y qué casos hay que retratar en función de los hallazgos que vemos en ella. Así, antiguamente, ¿qué hacíamos? Antiguamente, no hace tantos años, en una lesión de DMAI como esta, con un RAP, pues veíamos que teníamos la retinografía, la angiografía fluorescénica, la OCT de Spectral Domain, y con esto pues podemos establecer el diagnóstico, aunque en estos subtipos de enfermedades era importante también el verde-cianina, prueba que cada vez se hace menos porque sabemos que podemos llegar a un diagnóstico muy correcto sin necesidad de esta prueba, que es más farragosa y también, como sabemos, es cruenta. La autofluorescencia también tiene su interés, sobre todo para evaluar la evolución a la atrofia en casos de degeneración macular. Este es un paciente con una forma también tipo RAP, que sabemos que son formas que tienen más tendencia a desarrollar atrofia geográfica con el tiempo, tratado en este caso con 10 inyecciones intravítreas de bevacizumab, y vemos cómo a lo largo del tiempo, después de casi 4 años de seguimiento, realmente la zona de atrofia aumenta. Seguramente es por la misma evolución de la enfermedad, puede estar inducida también por el tratamiento en cierta manera, pero sabemos que la tendencia natural de la degeneración macular es de evolucionar hacia la atrofia, independientemente del componente neovascular. SubSource es una tecnología que creo que realmente tiene mucho interés para la evaluación de los pacientes con degeneración macular, porque nos da imágenes de mucha alta resolución de todas las capas de la retina y asimismo de la coroides. Cada vez tiene más interés estudiar la coroides y también degeneración macular, porque es una patología que inicialmente empieza en la coroides. Así conocemos que hay subformas de DMAI, como los pólipos, que típicamente cursan con coroides gruesas. Y también estos paquivasos, como se denominan, se pueden apreciar muy bien con los cortes coronales que nos da la imagen en FAS. Y otras formas, como las formas RAP, que al contrario tienen tendencia a cursar con coroides más delgadas. La ENFAS es una tecnología que yo creo que está infrautilizada. Prácticamente todos los equipos de Spectral Domain y de SubSource disponen de este modo. Nos da unos cortes coronales. Realmente el ENFAS es el preludio de la OCT angiografía y nos permite localizar, por ejemplo, lesiones muy precoces de degeneración macular, como en este caso, que se veía en la angiografía fluorescénica, pero también en ENFAS, que tiene la ventaja que nos permite hacer cortes a distintos niveles en distintas secciones de la retina y de la coroides. O este caso más evolucionado, donde también tenemos un parche de atrofia que también se delimita muy bien con el ENFAS.
Algunos autores ya están preconizando que para el diagnóstico de algunas formas de DMAE, concretamente para el RAP, que como hemos visto anteriormente, era una forma que casi era indispensable hacer un verde de cianina, solamente con parámetros de OCT, con 3 de los siguientes parámetros, podemos diagnosticar solamente con un OCT una lesión tipo RAP. O sea que la tendencia cada vez es ir hacia la imagen multimodal, hacer menos pruebas cruentas como angiografías y utilizar más el Swab Source OCT, Spectral Domain OCT y también OCT angiografía. Y esos autores también explican una teoría interesante que nos permite diferenciar los RAP de las lesiones polipoideas, pero bueno, no nos vamos a extender en este tema. Este es un ejemplo que va a salir publicado en el libro de la mesa redonda de este año de la Sociedad de Espeleoftalmología, en el capítulo de RAP que hemos elaborado, donde vemos un paciente con una lesión tipo RAP arriba de la retinografía, las imágenes de OCT en geografía, subsource de OCT, y después del tratamiento vemos como este ovillo neovascular que se ve en el plexo superficial de la angiografía desaparece tras el tratamiento y también este complejo neovascular de arriba también desaparece abajo del tratamiento con desaparición del fluido intra y subretiniano. A nivel terapéutico tenemos que tomar una serie de decisiones. Se ha hablado mucho de este tema, es un tema que hasta es un poquito cansino, pero voy a dar mis puntos de vista actualmente sobre esto. Hay que tener una serie de decisiones en mente antes de empezar. Primero, ¿qué fármaco elegir? Yo creo que está claro hoy en día que tenemos que decantarnos bien por ranibizumab o bien por aflibercept. Creo que bevacizumab ha quedado claramente superado y ha quedado atrás y hoy en día no tiene sentido plantearnos tratar a pacientes con este fármaco. Segunda decisión, si hacemos dosis de carga, sí o no. Parece que está claro, pero no todo el mundo lo defiende. Y si lo hacemos, ¿cuántas inyecciones? Y después del régimen de tratamiento, que básicamente podemos hacer pautas fijas, que son pautas muy estudiadas en ensayos clínicos, pero poco utilizadas en la práctica clínica real, pautas a demanda, PRN o pautas tipo Treat and Extend. Para tomar estas decisiones hay una serie de factores que influyen a la hora de tomarlas. El tipo de enfermedad a tratar, el subtipo, yo creo que esto es muy importante, se ha banalizado un poco, pero no es lo mismo un subtipo de degeneración macular que otro, como veremos después. La edad del paciente, el ojo contralateral, si es un ojo sano o si ya ha sido tratado por degeneración macular, lo cual es muy habitual, ver qué respuesta ha tenido a otros tratamientos para poder predecir qué respuesta tendrá el ojo a tratar en este momento. También enfermedades concomitantes, básicamente de la esfera cardiovascular, y también el cumplimiento del paciente, la capacidad que tenga el paciente de venir regularmente a visitas de seguimiento, a visitas de tratamiento o no. Son factores a tener en cuenta. En las lesiones tipo 1, sabemos que son lesiones que son las antiguas lesiones ocultas que crecen por debajo del epitelio pigmentario. Hay varios tipos de lesiones tipo 1, como esta, una lesión ya un poquito más evolucionada, con los neovasos ya bastante maduros en la OCT angiografía. Esta también sería una lesión tipo 1, que es el típico DEP vascularizado. Y estas lesiones que actualmente se denominan como serosas-like también son lesiones tipo 1, neovasos que crecen por debajo del epitelio pigmentario, con aspecto un poquito de serosa en la OCT, con coloides también un poquito engrosados, con paquivasos, y que nos muestra también la OCT angiografía neovasos. Todas se consideran tipo 1, pero son formas distintas, a mi entender. ¿Cómo trataríamos este tipo de lesiones? Yo creo que en general las tipo 1 se pueden tratar bien con los dos fármacos, los dos funcionan bien, sin muchas diferencias, y el régimen de tratamiento yo creo que tanto si hacemos un régimen PRN como Treat and Extend vamos a acertar. Lógicamente estamos hablando en PRN hecho con bastante seguimiento, o sea, bien hecho, que es lo que a veces cuesta de hacer la práctica clínica real, pero si somos capaces de hacer un PRN bastante estricto, yo creo que puede funcionar igual de bien que un Treat and Extend, recomendando una dosis de carga inicial. En casos de lesiones tipo 1 con un DEP, ya claro, como hemos visto en la imagen de antes, parece ser que en este tipo de lesiones funciona un poquito mejor aflibercept que ranibizumab. Y aquí yo recomendaría hacer una dosis de carga y después PRN por encima del Treat and Extend. ¿Por qué? Porque creo que en estos casos hay un riesgo alto de rotura del epitelio pigmentario, tenemos que evitar el sobretratamiento. Y los criterios básicos de retratamiento es la presencia de fluido intra o subretiniano. Aunque el DEP no se acaba de aplanar, no nos tiene que preocupar. Por eso no creo que tengamos que inyectar de forma continua con una pauta de Treat and Extend. Un PRN bien hecho nos puede funcionar. Las lesiones tipo serosa-like, que también son tipo 1 pero un poquito distintas, en este caso creo que los dos fármacos funcionan bien. El régimen de tratamiento también pueden funcionar los dos. Después de dosis de carga, tanto un PRN bien hecho como un Treat and Extend son buenos regímenes.
Y en estos casos hay que saber que hay una cierta tolerancia a la presencia de fluido subretiniano. No hay que obsesionarse con secar totalmente la mácula, e incluso puede ser contraproducente para el resultado visual del paciente. En estos casos, no olvidar que son casos que, como indica su propio nombre, remedan características similares a la serosa, o son pacientes que inicialmente empiezan con serosas y después desarrollan neovasos, y por lo tanto hay la posibilidad de asociar terapia fotodinámica en algún momento del tratamiento. Las lesiones tipo 2, las antiguas lesiones clásicas que crecen por encima del epitelio pigmentario, son lesiones totalmente distintas que las que acabamos de ver. Ese tipo de lesiones, los dos fármacos, tanto Aflibercept como ranibizumab, funcionan muy bien, y aquí yo sí que abogo por una dosis de carga inicial y después un tratamiento PRN. ¿Por qué? El tratamiento inicial es fundamental. Son lesiones que es muy importante tratar de forma precoz porque tienen tendencia a fibrosarse en poco tiempo. Pero una vez las tratas, se inactivan muy rápido. Por tanto, no es necesario estar tratándolas continuamente en un régimen treat and extend. Simplemente con un PRN, después de un tratamiento inicial agresivo, esos pacientes se controlan en la mayoría de los casos. Las lesiones tipo 3, como las que hemos visto anteriormente en estos ejemplos, son las típicas lesiones RAP, son lesiones que responden bien a los fármacos antiangiogénicos inicialmente, aunque habitualmente hay que retratar mucho. Aquí los dos fármacos funcionan bien sin muchas diferencias, y nuevamente aquí yo abogaría más bien hacer una dosis de carga y un PRN por delante de un treat and extend, aunque los dos pueden funcionar lógicamente. ¿Pero por qué también por PRN? Porque son casos que tienen tendencia a hacer atrofia. Frecuentemente son bilaterales, por lo tanto nos interesa tampoco no sobretratar a estos pacientes para evitar que la atrofia que la misma enfermedad produzca se vea sobreinducida por un exceso de tratamientos. Como han dicho, son casos que responden muy bien a los fármacos, pero que en las fases iniciales, durante el primer año, hay que estar muy encima y requieren múltiples inyecciones. ¿Y qué pasaría con las lesiones ya que afectan más a pacientes con paquicoroides? Fíjense este caso de este paciente con una coroides muy gruesa, con estos paquivasos, la coroides casi no se puede ver de forma completa con el SOPSORS OCT, y presenta unos neovasos asociados a los paquicoroides, o este sería el típico caso de una polipoidea. Fíjense qué imágenes más bonitas que nos dan el OCT en girografía y el ENFAS, donde incluso podemos ver los pólipos localizados dentro de los cortes coronales. Este tipo de pacientes también parece ser que Aflibercept funciona un poquito mejor que ranibizumab, por lo que se ha visto en distintos estudios y ensayos clínicos. Y el régimen de tratamiento puede ser tanto PRN como treat and extend, y aquí también es muy importante plantearse asociar terapia fotodinámica. El tratamiento antiangiogénico nos va a ir muy bien para reducir la exudación, y una vez se reduce la exudación, para cerrar el pólipo de forma definitiva o lo más completa posible, es importante hacer terapia fotodinámica. ¿Cuándo dejar de tratar? Es la típica pregunta que todos tenemos en mente cuando vemos a un paciente con degeneración macular y que todavía no tiene muy buena respuesta. Pero básicamente hay una serie de criterios claros. Cuando hay una ausencia de signos de actividad, bien por la exploración de fondo de ojo o por OCT, o cuando hay una estabilidad visual a lo largo del tiempo que no cambia con el seguimiento. Y también cuándo dejar de tratar entre estos casos. Cuando el paciente desarrolla una atrofia severa de la fobia, en este caso no tiene mucho sentido seguir tratando al paciente, cuando tiene mucha fibrosis, por el mismo motivo, cuando hay una falta de respuesta, cuando hay una fatiga del paciente, o el paciente se cansa de venir continuamente a las consultas, pierde la motivación para seguir siendo tratado, es un motivo para dejar de tratar al paciente, o de forma parecida cuando hay una falta de cumplimiento. Este es un estudio que quería felicitar al grupo del doctor Cervera, muy interesante, que han publicado recientemente en Oftalmológica, evaluando sus resultados en una pauta treat and extend en pacientes con degeneración macular y diferenciando estos pacientes en diversos subtipos y básicamente comparados con un grupo tipo RAP. Y realmente ven que haciendo el tratamiento bien hecho, con un treat and extend fijo, ven que realmente no hay diferencias importantes ni en resultados visuales ni en resultados de OCT, tanto evaluando el grosor foveal como evaluando distintos parámetros como es el estado de la membrana limitante externa y el estado de la capa de elipsoides. Sabemos que un tratamiento bien hecho responde bien, sea cual sea la pauta que utilizamos. Este es un estudio que publicamos con el grupo de Paolo Lanzetta de Italia, donde hicimos un seguimiento a una serie de pacientes, 92 ojos de pacientes que habían sido previamente tratados con ranibizumab. Aquí ven, todos los pacientes tenían como mínimo 6 meses anteriores de seguimiento tratados con ranibizumab y veíamos que los pacientes iban perdiendo visión. Se hace un switch a Aflibercept
y a partir de estos momentos los pacientes ganan inicialmente visión y posteriormente esta visión se tiende a estabilizar durante un año de seguimiento. Por tanto, el switch de fármacos, en este caso fue de ranibizumab a aflibercept, pero puede también ser al revés, puede ser una idea interesante tener en cuenta en algunos pacientes con degeneración macular que dejan de responder de forma idónea. Este es un estudio que ha sido motivo de una beca por parte de la Sociedad Catalana de Oftalmología, donde también se ha intentado evaluar el tema de los no respondedores. Es un tema muy importante. Aquí la doctora Gutiérrez, de nuestro hospital, analizó 210 ojos de pacientes tratados con ranibizumab y vio que realmente un 36% fueron pacientes, en principio, pobres respondedores, y vio que una serie de características basales predictivas de esta pobre respuesta era la presencia basal de fluido intrarretiniano, la presencia de un grosor coroideo menor, o sea, un poco espesor coroideo, y también una mala indicación o una mala realización de la dosis de carga. Estos eran factores a tener en cuenta para que después, con el tiempo, el paciente pudiera ser etiquetado de mal respondedor. Por tanto, a modo de conclusión, hay muchos temas por tratar, pero ¿qué podemos decir? Que, lógicamente, en el tema de la imagen ha habido un cambio de tendencias, vamos hacia técnicas de imagen menos cruentas, que nos permiten con imagen multimodal, analizando muchos tipos de exploraciones, tener el máximo de información posible. En general estamos todos de acuerdo que los tratamientos proactivos tipo Trinidad Extend son muy beneficiosos, pero también los tratamientos PRN bien hechos no hay que desdeñarlos, son tratamientos que son totalmente válidos. Es importante, como he indicado, personalizar los tratamientos en función del tipo de lesión neovascular, no es lo mismo un tipo de lesión que otra. Puede ser útil el switch de fármacos tanto en un sentido como en otro, y los factores de mala respuesta todavía no están bien identificados, pero hay que tenerlos presentes a la hora de tratar a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Ha sido una presentación muy clara a nivel diagnóstico y terapéutico. A ver si nos da tiempo luego y comentamos cosas. El siguiente ponente es el doctor Javier Montero. Nos va a hablar de una forma más concreta de degeneración macular exudativa, si la podemos considerar como tal, las polipoideas. Adelante, doctor Montero. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Valenciana de Oftalmología su invitación. Soy Javier Montero, del Hospital General de Valencia, y hoy voy a presentaros una actualización diagnóstico y terapéutica de la vasculopatía coroidea polipoidea. Como todos conocemos, la degeneración macular húmeda se divide en varios subtipos. Hace unos años utilizábamos la angiografía para determinar si eran lesiones clásicas u ocultas, y desde el 2010 las clasificamos en base a los datos tomográficos que nos permite la OCT. La clasificaríamos, como ya ha comentado el doctor Arias, pues la tipo 1 cuando la membrana se encuentra por debajo del epitelio pigmentario, la tipo 2 cuando se encuentra por debajo del epitelio pigmentario y la tipo 3 cuando la proliferación comienza a nivel intrarretiniano. La vasculopatía coroidea polipoidea es un subtipo de degeneración macular húmeda y se caracteriza por la proliferación de una red vascular ramificada con terminaciones polipoidales y se encuentra por debajo del epitelio pigmentario. Por tanto, sería un subtipo de la degeneración macular tipo 1. Al menos conocemos hasta ahora dos subtipos de la polipoidea. Se conoce como la polipoidea tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 se da en personas más mayores con signos típicos de DMAE, habitualmente múltiples pólipos, y son coroides normales o incluso delgadas. Y las polipoideas tipo 2, que hemos visto que se producen o se dan en un patrón de gente un poquito más joven, coroides gruesas y sin signos típicos de la DMAE. Como sabemos, la incidencia varía según la población. En los países asiáticos abarca hasta el 40% y en Europa abarca únicamente el 15%. Vamos a presentar los hallazgos clínicos más relevantes. En la retinografía sabemos que destaca la presencia de nódulos anaranjados, que representan los pólipos, desprendimientos seromorrágicos y exudación lipídica. He traído unas fotos del Januzzi para ver que no realmente todos los casos que vamos a tener van a ser tan espectaculares, como vemos aquí estas dilataciones saculares de los pólipos o estos grandes desprendimientos seromorrágicos, sino que los casos de clínica habitual estemos concienciados porque no siempre son tan floridos, y he traído algunos de ellos. Son más sutiles, pero son muy típicos de la vasculopatía polipoidea. Por ejemplo, cuando veamos lesiones hemorrágicas y con exudación lipídica peripapilar, como en este caso,
debemos sospechar que se puede tratar de una vasculopatía polipoidea. Aquí vemos un caso muy similar y se repite el patrón, o una exudación lipídica que proviene también, parece, del área peripapilar. Todo esto son datos que nos deben hacer sospechar que estamos ante una vasculopatía polipoidea. Aquí vemos otro caso con una exudación lipídica, hace una especie de circinado y sí que vemos unas lesiones anaranjadas en el centro del circinado y un caso similar, otras exudaciones lipídicas. A veces los desprendimientos serosos o seromorrágicos tampoco son como las fotos que hemos visto antes, sino puede ser así, un desprendimiento seroso y debemos sospechar una polipoidea o aquí un seromorrágico. Esto era en concreto era un paciente que seguía en otro centro como una posible serosa central y ya cuando debuta con la hemorragia es cuando nos lo derivan para valoración. En la OCT, ¿qué debemos ser capaces de identificar? Pues debemos ser capaces de identificar el pólipo, la red vascular del pólipo y debemos fijarnos en el grosor coroideo. En la OCT siempre se ha dicho, pues se han hablado de múltiples signos que todos conocemos, el de la doble joroba, que también han llamado signo en M, o el signo del pulgar. En cualquier caso, son siempre signos indirectos que denotan que se produce una protusión del epitelio pigmentario allá donde el pólipo se encuentra entre la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario, ¿no? Pero es cierto que con las nuevas OCT ya realmente somos capaces de identificar tanto la red vascular, que se llamaba el signo de la doble línea, ¿no?, como el pólipo, que ahora realmente se visualizan con mucha más definición. Lo ideal, o al menos en nuestro caso, sí que hacemos el verde indocianina, sobre todo cuando sospechamos una vasculopatía polipoidea. Lo ideal es hacer el verde indocianina y sobre la angiografía con verde indocianina, pues plasmar el OCT, meterle el OCT donde veas el hotspot y ver qué se corresponde, si es un RAP o si es un pólipo, como vemos en este caso, o como vemos en este otro, un punto hipercianescente en la verde indocianina, le metemos el scan del OCT ahí y vemos cómo se visualiza un pólipo con muchísima definición, ¿no? Este es otro caso con un pólipo multilobulado, múltiples pólipos, con una red vascular muy visible. Y como al pasar el scan vemos el signo de la doble línea, que se define como la separación o la doble separación que hay entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch, y los múltiples pólipos que hay en este caso. Y como he comentado, pues también es conveniente para anotarlo en la historia la sospecha de una paquicoroide, ¿no?, que vendría establecida más o menos pues, por coroides superiores a 400 micras. Respecto a la angiografía con verde indocianina o con fluoresceína, la fluoresceína sabemos que nos aporta mucha información, que nos da un patrón que todos conocemos como el patrón oculto, y el verde indocianina, que es la prueba por antonomasia, ¿no?, de la vasculopatía polipoidea. Tenemos imágenes típicas, un verde en una polipoidea con dos pólipos muy visibles aquí a nivel peripapilar, con los casos que hemos visto antes en las retinografías. A veces son pólipos únicos, incluso a veces fusiformes, nos pueden hacer dudar. Aquí es fundamental hacerle luego la OCT para ver el pólipo, como en esta paciente. Aquí vemos un caso de una persona más mayor con un DEP y vemos con esta imagen del verde indocianina lo que sería la red ramificada de vascularización de los pólipos y aquí estos lóbulos, ¿no?, estos múltiples puntos lobulados y cómo rellenan el desprendimiento seroso del epitelio pigmentario. Es verdad que según el verde indocianina que utilicemos hay veces que podemos sugerir o nos puede sugerir la imagen porque probablemente estén los pólipos ahí, pero en otras ocasiones la verdad es que es sumamente difícil poder decir que esto es una polipoidea. Para eso es conveniente, como ya sabéis, pues disponer de un verde indocianina. Nosotros utilizamos el de Heidelberg y veremos cómo un mismo caso, esto es una videoangiografía de un verde indocianina en una polipoidea. El caso que hemos estado previamente antes con la OCT, vemos cómo se rellena la red vascularizada del pólipo. Aquí se rellenan ahora estos múltiples pólipos, incluso un pólipo que no sospechábamos a priori, que tenemos aquí en la imagen inferior y que lo confirmamos mediante la OCT. Por tanto, la definición es importante a la hora del diagnóstico y del tratamiento, disponer de un verde indocianina con definición. Incluso a veces podemos, como en este caso, pues, observar la pulsatilidad del pólipo. No pasa más allá de decir que los pólipos pulsátiles pues, son de alto flujo, son más frecuentes en gente joven y lo podemos ver en tiempos iniciales del verde indocianina. Vemos aquí el latido en esta zona, que es fundamentalmente en tiempos tempranos, luego en tiempos tardíos no se ven tan bien. Respecto al angio-OCT, al menos en la vasculopatía polipoidea, se visualiza muy bien la red vascularizada del pólipo, no es tanto para visualizar los pólipos. En las series clínicas pues, ofrecen un diagnóstico de un 50% de visualización de los pólipos. Si son de alto flujo o con pulsatilidad, como hemos visto antes, se visualiza mejor,
pero sigue sin superar a la angiografía con bradindocianina, ¿no? Esto es un octa, una ojeta de angiografía, y este es un bradindocianina. Respecto al tratamiento, disponemos de ensayos clínicos de primera línea que nos aportan un nivel de evidencia 1. Todos sabemos para la polipoidea podemos utilizar o bien los anti-VEC o bien la terapia fotodinámica. Respecto al Lucentis, me voy a guiar por el último ensayo clínico que todos conocemos, el Everest 2. En este ensayo lo que han intentado es comparar cara a cara o bien utilizar para la polipoidea la monoterapia o la combinación con terapia fotodinámica. Es el primer ensayo sobre degeneración macular en el que la combinación con terapia supera la monoterapia. Es decir, con terapia fotodinámica logran mejores visiones, consiguen un mejor control de la exudación, un mejor índice de cierre de los pólipos e incluso un menor índice de frecuencia de inyección. Tienen hasta un 50% de los pacientes se inyectaron solamente de 3 a 4 inyecciones en el primer año. Por otro lado, con el Ailea, vamos a fijarnos sobre todo en el último ensayo, en el Planet. La verdad es que estos dos ensayos no son comparables, aunque parezca un cara a cara de ambos con la combinación frente a la polipoidea, luego en el diseño del estudio son muy diferentes. El brazo en monoterapia es muy similar porque es únicamente en las polipoideas aplicar la monoterapia o bien de uno o bien de otro. El Ailea logra mejores visiones, en letras un mejor índice de control de la exudación y un 8% más de cierre de pólipos en monoterapia. Y luego en combinación este brazo es el que no es comparable con el de Lucentis, porque la combinación en el Planet se hace como rescate, y esto es muy diferente. Una cosa es coger dos brazos y a este brazo hacerle a todos terapia y Ailea en combinación, y en cambio en el Planet lo que hacen es una terapia rescate. Solamente aplican terapia a aquellos casos que consideran que no se han controlado bien con el Ailea. Entonces, por eso vemos que realmente entre el brazo en monoterapia y en combinación no hay mucha diferencia, al igual que en el Lucentis sí que lo veíamos, porque únicamente el 15% de los pacientes en el brazo en combinación se realizaron terapia fotodinámica. Entonces, como consideración o recomendación, para aquellos que no dispongan de terapia fotodinámica o no dispongan de un bradindocianina para localizar los pólipos, la monoterapia sigue teniendo su papel, dado que en la mayoría, en el 80% de los pacientes, podemos controlar la exudación, y para aquellos centros que dispongan de tanto la bradindocianina como de la terapia fotodinámica, quizá el que está aportando, pese a que la monoterapia da buenos resultados, si nos fijamos en el índice de cierre de pólipos, con la terapia combinada y aplicándola de manera temprana, una semana después de la primera inyección, son con los que mejores resultados de cierre y de visión tenemos. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que has sacado unas imágenes muy, muy bonitas. Bueno, el siguiente ponente es el doctor Paco Ramos, es el jefe de servicio del Hospital General de Castellón. Nos va a hablar de edema macular diabético y antiangiogénicos. Muy bien, buenos días. En primer lugar, darle las gracias a la sociedad por invitarme a este congreso y al doctor Cervera y a la doctora Sorlí por darme la oportunidad de hablar un poquito sobre antiangiogénicos en el edema macular diabético. Todos conocemos que el edema macular diabético es una complicación grave que comporta una gran pérdida de visión para los pacientes diabéticos y que está aumentando su frecuencia y que se va a convertir en un problema muy importante para todo el mundo, ya que se espera o se sospecha que podemos llegar a encontrar hasta 100 millones de personas afectadas para el año 2030. No solo eso, sino que además los pacientes con un edema macular diabético tienen un mayor riesgo de tener complicaciones sistémicas de su enfermedad. En la fisiopatogenia sabemos que en una primera fase hay una sobreexpresión del factor de crecimiento vascular y una segunda fase, cuando esta sobreexpresión se convierte en crónica, es cuando aparecen las citoquinas inflamatorias y cuando se cronifica el problema y se convierte en un círculo vicioso que acaba provocando graves problemas y graves pérdidas de visión. Por lo tanto, sería importante y sería lógico empezar el tratamiento con un anti-VEG como terapia. Como todos conocemos, ya se ha dicho, disponemos en este momento de dos anti-VEG en el mercado aceptados para el uso, el aflibercept y el ranibizumab, y el bevacizumab, que está fuera de uso. Lo primero que nos planteamos es la eficacia de estos fármacos. ¿Son eficaces? Pues
tenemos multitud de trabajos ya conocidos por todos en los que nos demuestran que los pacientes tratados con anti-VEGF consiguen mejorar la agudeza visual frente a los que no se tratan, mejoran la agudeza visual a los tratamientos con láser, que era el tratamiento con el estándar anterior, que también incluso aquellos que ya han sido tratados con láser mejoraban y que esa mejoría se mantiene en el tiempo. También sabemos que este tratamiento es mejor y conseguimos mejores resultados cuanto más precoz sea y cuanto antes lo apliquemos. Y que con este tratamiento vamos a conseguir una estabilización en el tiempo y, por lo tanto, menor necesidad de tratamientos para el paciente. Además, tenemos otro efecto añadido, que es que gracias al uso de los antiangiogénicos podemos modificar la evolución de la retinopatía diabética y, por lo tanto, disminuir la gravedad de la misma, tanto demostrado o se ha visto tanto en pauta mensual como en tratamiento Zita-Stent. Y otra ventaja que también tenemos es que los efectos son o parecen ser independientes de los niveles del control de la diabetes por parte del paciente, con lo cual, aun en pacientes con mal control diabético, vamos a conseguir mejorías en el edema. Y, por supuesto, frente al láser, que era el gold estándar anterior, los anti-VEGF nos permiten mejorar la agudeza visual en un porcentaje muy significativo de pacientes y mantener las estructuras anatómicas retinianas. De los que tenemos en este momento, ¿cuál de los dos sería más eficaz? Pues si hacemos caso al protocolo T, parece ser que los 3 anti-VEGF consiguen una mejoría de la agudeza visual, aunque los resultados con aflibercept parecen mejores y, sobre todo, se consiguen agudezas visuales mejores en fases iniciales. La realidad es que la mejoría visual a largo plazo tampoco es tan relevante en la práctica clínica. Esta mejoría podría ser, efectivamente, es superior en el grupo de baja agudeza visual, pero este trabajo está de momento en entredicho y porque los resultados podrían no ser extrapolables y se trata de un trabajo único y debería ser apoyado por otros trabajos consecutivos. En cuanto a seguridad, son fármacos efectivamente muy seguros, con muy pocos efectos adversos locales. La mayoría de ellos son efectos de baja intensidad y que solamente provocan pequeñas molestias al paciente. Y es verdad que podemos tener complicaciones importantes como la hemorragia vitreal, el desprendimiento de retina y la endoftalmitis, pero que la frecuencia de estas complicaciones son inferiores al 1%. Y lo mismo pasa con los efectos sistémicos. Son también de poca intensidad, aunque se ha descrito hasta un 3% de complicaciones graves de efectos adversos de mayor calado, incluso un 0,7% de muerte por causa vascular. Pero en este caso esto viene condicionado porque los pacientes son pacientes con ya riesgo de mayores complicaciones sistémicas. Por lo tanto, podría no estar relacionado con el tratamiento con los anti-VEGF. Por lo tanto, visto todo esto, vamos a intentar la protocolización. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues nosotros utilizamos una fase de carga en este momento variable entre 3 y 5 inyecciones. Después pasamos a unas inyecciones bimensuales durante el primer año. Y aquí nos apoyamos, sabemos que el aflibercept tiene una mayor duración dentro del globo ocular, con lo cual nos permite esas inyecciones bimensuales, pero ya podemos empezar a encontrar artículos en los cuales el ranibizumab también consigue mejorías visuales mantenidas en tratamientos bimensuales, con lo cual nos permite disminuir el número de inyecciones y pasar en un segundo año a un Zita-Stent que todavía nos permitirá menos inyecciones y mantener el control del paciente. Para esto nos basamos en la bibliografía, porque incluso se está revisando toda la fase de la fase de carga de los tratamientos iniciales, de los pivotales, en los cuales se ve que cuando se consigue la mayor ganancia visual es en los primeros tratamientos, en las primeras fases del tratamiento, tanto en agudeza visual como en grosor de la retina, y por lo tanto los resultados, una vez revisados, parece ser que, nos apoyan que la mejoría funcional y anatómica, aunque continúa después de la 4ª y 5ª inyección mensual, pero que la ganancia mayor es al principio. Por lo tanto, es muy importante hacer bien una dosis de carga. Bien, el mantenimiento de esa dosis, una vez hecha la dosis de carga, también es importante, y una vez hecho el tratamiento del primer año con una dosis bimensual, tenemos tratamientos que están empezando a prolongar los estudios pivotales, como este estudio Endurance, que nos demuestra que si seguimos manteniendo un tratamiento mediante una terapia Zita-Stent de los pacientes previamente tratados,
mantenemos la agudeza visual y mantenemos el grosor retiniano estable, simplemente con un Citan stent pasado esos 2 años de tratamiento y al menos con una extensión de 1 año más. Y además, hemos de decir que en este caso se consigue mediante menos inyecciones de las originales, ya que estas series llevaban un tratamiento mensual y aquí, en este último año, el 60% se consiguen estabilizar con menos de 6 inyecciones al año. Lo mismo pasa en este estudio, en el que ya tenemos un seguimiento de 5 años y podemos observar que el mantenimiento en dosis de Citan stent sigue manteniendo una buena evolución y mantiene la agudeza visual y mantiene grosores retinianos menores. Y además nos permite ver que con cada año que pasa el tratamiento, la cantidad de tratamientos que necesitamos son menores, con lo cual nos está apoyando en nuestro tratamiento. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos ahora es qué pasa con los pacientes que no reaccionan, los pacientes que no conseguimos ni mejoría visual en número adecuado de letras, ni una disminución del grosor corneal, del grosor retiniano central. En estos casos se habla de factores predictores, aquellos pacientes con fluido submacular, con quistes intrarretinianos, con un grosor macular central de mayor calibre, pacientes que además tienen una vasculopatía más grave porque además tienen una enfermedad renal asociada. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos? ¿Podemos hacer el switch a corticoides? Pues tenemos un artículo recientemente presentado en el cual se hace un seguimiento a largo plazo y se ve con pacientes procedentes del estudio pivotal, ese 40% que inicialmente mantenían el edema después de 24 meses de tratamiento, se les mantuvo el tratamiento durante 3 años y se ha visto que después de esos 3 años de tratamiento mediante un Citan stent, el 40% de estos han mejorado, mantienen el edema y no pierden. Por lo tanto, el 40% mantendrían el edema persistente y el 60% restante conseguirían una mejoría. Por lo tanto, solamente el 16% de los pacientes tratados inicialmente, después de estos 3 años de prolongación, mantienen un edema y una disminución baja. Por lo tanto, podemos decir que afortunadamente todos los pacientes presentaron una mejoría de la agudeza visual a pesar de que mantenían una pequeña cantidad de edema. ¿Vale? Por lo cual significa que estos pacientes nos pueden tolerar perfectamente unos pequeños niveles de edema macular manteniendo buenas agudezas visuales. ¿Se trata entonces de que realmente estos pacientes son resistentes o se trataría de respondedores tardíos y por lo tanto deberíamos ser un poquito más cautos y seguir tratando antes de hacer el switch a corticoides o cambiar? Pues eso creo que es algo que nos espera con el tiempo. Nos esperan respuestas con otros trabajos. En conclusión, creo que el edema macular requiere un abordaje multidisciplinar, que el tratamiento con anti-VEGF ha demostrado que tanto en los estudios como en la práctica clínica que mejora la agudeza visual y el grosor retiniano medio, que los anti-VEGF hay que ponerlos cuanto antes para conseguir los mejores resultados posibles, que además vamos a mejorar el curso de la retinopatía diabética con muy pocos efectos adversos locales y sistémicos. Y es cierto que el paciente diabético necesita una mayor individualización del tratamiento, por lo tanto necesita o requiere una protocolización más compleja. Y queda pendiente saber qué haremos con los pacientes no respondedores, si realmente no son no respondedores o es que necesitan más tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Voy a hablar yo ahora. Bueno, yo voy a hablar de por qué utilizar esteroides en el edema macular diabético. Cuando elegimos en cualquier enfermedad un fármaco para tratar una enfermedad, esperamos en primer lugar que el fármaco tenga una base racional para tratar una determinada enfermedad, que los estudios pivotales nos hayan confirmado que es seguro y eficaz,
que luego la práctica clínica realmente confirme los resultados de los estudios pivotales, incluso los que los pueda mejorar, y desde luego hay que hacer una selección adecuada de los pacientes. Está claro que en los últimos años hemos incorporado nuevos conocimientos sobre la fisiopatología de la retinopatía diabética y que sabemos que la combinación de diferentes mecanismos son responsables del desarrollo de edema macular en la retina del diabético. Entre estos factores pues incluiríamos el control metabólico, aspectos genéticos, el estrés oxidativo relacionado con la edad, la inflamación y la rotura de la barrera retiniana interna y externa. Sabemos que la evolución natural de la enfermedad puede seguir dos direcciones que no son excluyentes. La primera es el edema macular diabético, que es más frecuente en el tipo 2 y que el mecanismo patogénico más importante es la ruptura de la barrera hematorretiniana inducida por citoquinas inflamatorias y el VEGF. Y en segundo lugar, la retinopatía diabética proliferante, que es más frecuente en el tipo 1 y que el proceso dominante es la hipoxia, resultado del desequilibrio de diferentes factores angiogénicos. Por tanto, en las alteraciones vasculares de la diabetes, que provocan fluido intrarretiniano, que provocan hemorragias y que provocan isquemia e hipoxia, se produce una liberación de diferentes mediadores inflamatorios y angiogénicos, de manera que no solo el VEGF está elevado en esta patología, sino también otras moléculas o citoquinas inflamatorias. Además, sabemos que existe una degeneración temprana neuronal y glial que incluso es precoz a la retinopatía diabética. De manera que deberíamos exigirle a un fármaco para tratar el edema macular diabético, pues que redujera la inflamación, que redujera el aumento de permeabilidad vascular y que tratara de proteger las células neuronales. Y todas estas funciones sabemos que entran dentro de los mecanismos de acción de los esteroides intraocular. De manera que podemos afirmar que existe una base racional para el uso de corticoides en el edema macular diabético. Hay 3 corticoides de uso intraocular, solo voy a hablar del Ozurdex y del Iluvien. El Iluvien está aprobado en Europa para el tratamiento de la pérdida visual asociada a un edema macular crónico con respuesta insuficiente a otras terapias. A recordar que es un implante no biodegradable. Voy a recordar un poco el estudio pivotal y lo que tenemos publicado hasta ahora de práctica clínica real. El estudio FAME es el estudio pivotal, eran 2 estudios, lo que querían demostrar era, en primer lugar, búsqueda de dosis, también eficacia y seguridad de 2 tipos de concentración de implante versus sham, más de 900 pacientes que habían recibido 1 o más tratamientos con láser. Bueno, en resultados funcionales, destacar que aquellos pacientes que tenían una duración de edema macular diabético de 3 o más años de duración, aquí sí que se vieron diferencias importantes en ganancias visuales, sobre todo en el grupo de dosis de menor concentración. El efecto adverso más común es la formación de cataratas, el tiempo medio de notificación 12 meses, el tiempo medio de paludisría 18 meses y en los pacientes fáquicos el 80% de aquellos con la dosis que luego se ha ampliado, 80%, fueron intervenidos de cataratas. En cuanto a la cirugía incisional, en el grupo que nos interesa, el grupo de baja dosis, un 4,8% de los pacientes fueron intervenidos, pero si analizáramos estos pacientes, aquellos que habían sido tolerantes a la medicación con corticoides no tuvieron que ser intervenidos. En cuanto a si tiene efecto o no sobre la escala de gravedad de retinopatía diabética, vemos que un 13% de los de baja dosis versus el 8% del grupo SAM habían mejorado 2 niveles de la gravedad de dicha escala. ¿Qué sabemos de práctica clínica real? Bueno, en los últimos meses se han publicado casos clínicos y series de casos con resultados en pacientes tratados con Iluvien. Realizando un metaanálisis personal, son series con 9 a 12 meses de seguimiento, 10-15 ojos, ganancias de visión 10 letras, 4 líneas de Snellen de agudeza visual, por encima del 70% ganaban visión, el descenso del espesor central se situó entre 137 y 360 micras y entre un 13 y un 17% tuvieron un aumento de la apio bien controlada con tratamiento tópico. Por tanto, como conclusiones, puedo decir que los implantes se están demostrando eficaces, además con una rapidez de acción, que la mejoría visual y reducción del espesor son similares a los obtenidos en los ensayos clínicos y que la incidencia de elevaciones del apio son inferiores a los descritos en el ensayo clínico. Vamos a hablar de Ozurdex, recordar un poco el estudio pivotal, no me voy a extender mucho, era el estudio denominado MED, todos sabemos que era un estudio pivotal con un diseño muy mejorable. El objetivo principal del estudio era ganancias de 15 o más letras de agudeza visual y si nos fijamos en el grupo de luego que se ha extendido la concentración, el número medio de tratamientos en 3 años fue de 4,1, el cumplimiento del objetivo principal alrededor del 22% y una reducción media del espesor central de 111 micras. Había un descenso de la ganancia visual durante el segundo año que era debido a la formación de cataratas, descenso que no se vio en el subanálisis del grupo de pseudofáquicos. En cuanto a la seguridad,
pacientes intervenidos de cataratas entre el 52 y 59%, un tercio de los pacientes tuvieron un incremento significativo de la PIO que tuvieron que ser tratados y, sin embargo, el pico tensional volvió a valores basales a los 6 meses. ¿Qué hemos aprendido de la práctica clínica real? Todos hemos utilizado Zurdex, hemos sacado conclusiones de nuestro uso. En primer lugar, que la carga de tratamientos inicial es reducida. Sabemos que en los primeros meses hay que ser especialmente incisivo en el tratamiento de estos pacientes. Series con 6 meses de seguimiento, el número de implantes necesarios se situaba entre 1 y 2. Sabemos que es eficaz como terapia de rescate. Un estudio portugués, 58 pacientes, habían sido tratados el 75% con anti-VEGF. Vemos que había una respuesta importante, tanto a nivel anatómico como funcional, que se veía en el primer mes, se veía en el tercer mes con peores resultados ya en el sexto mes. Recientemente se ha publicado un metaanálisis de más de 15 estudios, más de 3.800 pacientes analizados. También eran pacientes tratados con implante de dexametasona que habían sido refractarios anti-VEGF y había una ganancia visual importante de 4 líneas o 20 letras con ese periodo medio de seguimiento de 6 meses. También sabemos que hay mejores resultados anatómicos y funcionales cuando lo utilizamos como primera línea. Destacar el trabajo que presentó JJ Escobar en el año 2015, que comparando grupos refractarios con NIFE había mejoras visuales fundamentalmente en el grupo NIFE a los 2 y a los 4 meses y que el intervalo entre tratamientos también era mayor en aquellos pacientes que eran NIFE. Alto porcentaje de respondedores, que en algunas series llegan a por encima del 90%, y además permite un PRN laxo, ya que tiene una duración media de efectividad de unos 5 meses. Recientemente se ha publicado este estudio en Retina del 2017, el estudio RELDEX, 89 pacientes, seguimiento de 3 años, es decir, un seguimiento muy significativo. Resultados de visiones, ganancia de 3,2 letras a los 2 meses, de 9 letras al final del estudio. Observamos que había una reducción significativa del espesor a los 2 meses, con una estabilidad de esa reducción del espesor al año y a los 2 años y un mayor descenso a los 3 años. En cuanto a retratamientos, en el primer año era mucho más largo en los NIFEs que en los no NIFEs, 5 meses, que al final esos retratamientos durante el tercer año llegaron a ser de 9 meses, los intervalos sin tratamiento. Destacar 2 estudios comparativos, porque al final intentamos establecer, es verdad que comparar estudios siempre es muy complicado. En este caso son comparaciones directas de dexametasona anti-VEGF. El primero es el estudio Bebordex, cuyos resultados a un año se publicaron en el 2014. Aquí la pauta de tratamiento era PRN, cada 4 semanas en bevacizumab, cada 16 semanas en el grupo Zurdex. El objetivo principal era ganancia de 10 o más letras. ¿Cuáles fueron los resultados a un año? Pues que no había diferencia entre ambos grupos en la ganancia de visual. Había un mayor descenso del espesor central con menor número de inyecciones en el grupo de implante de dexametasona, y que es verdad que hubo un mayor número de ojos del implante de dexametasona que perdieron visión, principalmente debido a la presencia de catarata. El número de implantes en ese año fue de 8,6 en el grupo Avastin, 2,7 de implantes en el grupo de implante de dexametasona. Los resultados a 2 años han sido recientemente publicados. Durante el segundo año se mantuvo la misma pauta de tratamiento, 68 ojos cumplieron el estudio. Tampoco hubieron diferencias significativas en la ganancia visual. Sobre todo en el grupo pseudofáquico el perfil de ganancia fue absolutamente similar. No hubo diferencias en la reducción del espesor central. La diferencia en el número de tratamientos ya se redujo de manera significativa durante el segundo año. Y en cuanto a seguridad, un 22% de los tratados con implante versus 0% necesitaron tratamiento hipotensor. Un 37% de los tratados con implante versus 6% de los tratados con Avastin fueron intervenidos de cataratas. El segundo estudio comparativo es recientemente también publicado, en marzo del 2017. Comparaban ranibizumab versus Zurdex, periodo de seguimiento de 12 meses. La pauta de tratamiento es diferente al anterior estudio. El implante no era cada 4, sino cada 5 meses, y ranibizumab se hacía no PRN, sino ficha técnica. El objetivo era ver los cambios en visiones. Era un estudio de no inferioridad. En no inferioridad se establece 5 letras, por tanto sí que cumplía el criterio de no inferioridad. Y se consiguió con una media de implante similar al estudio del Bebordex. En cuanto a porcentaje de pacientes que ganaban 15 letras, sí que es verdad que la amplitud era mayor en el grupo de ranibizumab. Y en cuanto a respuesta anatómica, los resultados fueron similares a los 12 meses. Hay como peculiaridad decir que el descenso de la difusión fue mayor en el grupo de dexametasona. En cuanto a la incidencia de efectos adversos, fue lógicamente mayor en el grupo de dexametasona, 65% versus 22%, fundamentalmente debido al incremento de la presión intraocular y de la formación de cataratas, aumento de la presión intraocular del 43% versus el 6%, un 40% necesitaron algún tipo de medicación. Sin embargo, hubo un buen control de la presión intraocular y a los 4 meses la presión descendía tras haber implantado. Y en cuanto a la incidencia de cataratas, fue del 37% versus 8%.
Sabemos que uno de los parámetros que se correlaciona con la agudeza visual es el estado de la retina externa. ¿Cuál es el comportamiento de la retina externa en pacientes tratados con Ozurdex? Quiero presentarles nuestra experiencia en un trabajo publicado en ESASO en el año 2016. Era un estudio retrospectivo de 12 casos, de 12 ojos. Veíamos el comportamiento tras 2 o más implantes y lo que hacíamos era medidas anatómicas y funcionales 15 días antes y 3 meses después del último implante. Bueno, pues vemos en estos pacientes que se producía una recuperación de las estructuras de la retina externa, tanto de la limitante externa como de la longitud de la elipsoide. ¿Cómo hacíamos esto? Medíamos con un único examinador 1000 micras anasal y temporal del centro de la fóvea, medíamos las zonas discontinuas. Esto es tras el tratamiento, volvíamos a medir las zonas discontinuas y en este caso concreto observamos cómo la elipsoide había mejorado desde 1100 hasta 1700 micras y la limitante externa desde 1100 hasta 1200 micras. Por tanto, hablando del implante examatosoma, se puede considerar una buena opción de tratamiento, buena eficacia, disminuir el número de inyecciones, mínimos nulos efectos sistémicos y efectos adversos en principio manejables. Y además, ante esto hay que decir que sabemos que hay un porcentaje significativo de pacientes insuficientemente o no responderales ante anti-VEGF. Por tanto, hay que hacer una buena selección de pacientes, porque ya podemos utilizar el fármaco como primera línea como terapia rescate, de manera que cuáles podrían ser criterios pseudofáquicos o cristalinos no transparentes, pacientes con ACV recientes, que por su calidad de vida requieren un menor número de visitas o controles, con engrosamientos importantes, no respondedores a corticoides o, en general, la experiencia del propio retinólogo. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la charla, la siguiente comunicación la va a realizar el doctor Eduardo Esteban, que ha sido responsable de la unidad de retina médica del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. Es un placer tenerte en Valencia, Eduardo. Hola, buenos días a todos. De entrada, pues felicitaros porque en 2 días se cumplen 100 años de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad y eso es un hito enorme que me hace feliz. En principio, me hace feliz la invitación que me hace el doctor Cervera de estar aquí. Y segundo, empezar con los comienzos de la terapia fotodinámica. Hemos oído hoy hablar mucho de terapia fotodinámica, por lo tanto, es un tratamiento muy actual, se está utilizando a diario, es caro, pero es una alternativa como coadyuvante y ayuda importante. Tengo que agradecer también a uno de los ponentes, Luis Arias, que allá por los años 2002, 2003, prácticamente el siglo pasado, pues me enseñó, me instruyó en los primeros pasos de la terapia fotodinámica en Belviche. En ese tiempo, en el 2002, una serie de expertos, que a partir del cual nacieron una serie de amistades muy profundas, empezamos a discutir sobre la DMAE neovascular y nos veníamos en la locura de la membrana, si era clásica, no era clásica, todo esto. Actualmente, la discusión de la terapia fotodinámica como uso habitual a diario no tiene ninguna duda. Sin embargo, se riza el rizo, como hace aquí, y se hacen malabarismos y se hacen cosas increíbles con doble fluencia, media fluencia, fluencia completa, media dosis, doble dosis. Lo publicado desde el año 2005 a 2016, las publicaciones sobre terapia fotodinámica se han disparado enormemente. Yo encontraba en esta publicación casi 24.000 publicaciones sobre terapia fotodinámica, quiere decir que después del bache que pasó la terapia hacia el 2005-2006, con la entrada y la difusión de los antiangiogénicos, que le dio un palo a la terapia, porque evidentemente tenía unas indicaciones muy concretas, vemos que desde entonces se están haciendo un uso a diario muy llamativo, en centros muy específicos. Yo me acuerdo hace 5 años, en una neuroretina, que hicimos una llamada de que estamos requiriendo terapia fotodinámica en 3 patologías muy importantes: la central serosa, los hemangiomas y los macroneurismas y estrellas angioides. A mí me da mucho miedo Corea del Norte, pero me estaba dando mucho más miedo Corea del Sur, porque las publicaciones, los ensayos clínicos, todos los estudios pivotales se lo están llevando Corea del Sur. Nos ponen en evidencia que la terapia fotodinámica es una alternativa terapéutica y aquí he resumido un poquito los cuadros clínicos en los cuales empleamos. Obviamos lo que son las DMAE, la miopía, las membranas idiopáticas y vamos a hacer un resumen fundamentalmente de 5 o 6 casos. Lo empleamos actualmente, habitualmente en centrales serosas, en hemangioma, la vasculopatía polipoidea. El doctor Arias y el doctor Montero han hecho ya un resumen del uso en esas patologías, las viteliformes, las telangiectasias, las metástasis coroideas, sobre todo fundamentalmente tumorales a distancia, epiteliopatía sudativa, maculaendomo, macroneurisma, estiangiosis, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que cada día se añaden nuevas patologías.
En la central serosa, pues ha conseguido que en estos casos donde la central serosa tiene una cronificación de 2 o 3 meses, que no es una alternativa al láser, que están los focos de lesión muy directas, viendo que los antiangiogénicos tampoco han dado un gran paso sobre la mejoría o el cortar la duración de la enfermedad, los grandes estudios sobre el Helicobacter pylori han hecho que esta enfermedad pues tenga una alternativa muy buena con la terapia. La OCT ya no está, AngioOCT nos está dando también grandes pautas para el funcionamiento y dónde están las lesiones. Aquí estamos viendo cómo la demanda en los últimos casos, yo me quedé como único de terapia fotodinámica de los 4 grandes hospitales de Sevilla, de Valme, Rocío, Bormujos, y entonces casi todos hacían terapia y al final el único que hizo terapia fui yo. Y me vi invadido por una cantidad de demanda enorme. Estáis viendo aquí cómo estas líneas, falta la del 2016. Yo, el Hospital Macarena, por desgracia, por alegría, me jubilé en diciembre del 16, me faltan los datos del 16, que uno sale del hospital, recoger datos a veces es complejo. Pero estáis viendo cómo en la línea estadística las demandas sobre centrales serosas en la aplicación de terapia fotodinámica es enorme. Y en el último caso hemos tenido casi 300 casos de terapia fotodinámica en centrales serosas. Hay mucho publicado, el resumen fundamentalmente de todo, hay incluso compañeros de aquí, como Luis Arias, que han publicado sobre este tema. Fundamentalmente lo que se ha pensado es acortar el tiempo de duración con mejoría visual, con disminución del fluido y con no atrofia, no lesiones del epitelio pigmentario. Hay muchos casos publicados, todos dicen lo mismo. Hay algunos que dicen que no hay diferencia entre razas, no hay diferencia entre el uso de corticoides, no hay diferencia entre el uso de fluencia, media fluencia, doble fluencia, ni hay diferencia en el fluido que se controla con la angiografía. O sea, hay montones de publicaciones que todas me vienen a decir que la media y la fluencia completa, tal como se hace en la de MAE clásica, es suficientemente activa para agredir. La doctora Lin es la que está haciendo últimamente los estudios más avanzados en centrales serosas crónicas con terapia y consigue casi que el 60-80% de los casos regresen. Es muy útil la mediadosis, incluso en casos que son centrales serosas agudas, quiere decir que no se esperan a los 3 o los 4 o 5 meses para hacer terapia, sino que directamente llega a la central serosa, se le hace una terapia fotodinámica con media fluencia con resultados muy buenos. Y la estabilización de la serosa consigue casi en el % de los casos. El estudio PLAS, que ya lo hemos visto anteriormente en otro comunicante, pone en evidencia, junto con el gran estudio que está haciendo la Sociedad Macular Society americana, donde estudios comparan fluencia, comparan angiografía, comparan tipo y localización de fluido, todos mejoran, bajan el fluido y adelgazan la foveal. Sin embargo, sabéis que la terapia fotodinámica no es inocua y puede producir algún tipo de atrofia. En este caso, el estudio PLAS considera que el 4% producen atrofia. Los hemangiomas coroideas, este amigo nuestro no es muy respondedor a los antiangiogénicos, tendréis montones de casos y habéis visto, nosotros hicimos un estudio como referencia de todos los tumores a nivel de Andalucía y parte del norte de África, hicimos un estudio sobre los tumores que se dan en diferentes provincias y conseguimos diferenciar que la terapia fotodinámica en los hemangiomas eran más respondedores cuando existía una respuesta con un desprendimiento del neuroepitelio. Quiere decir que podía ser un factor predictivo, quiere decir que cuando hay un hemangioma con una incidencia de desprendimiento del neuroepitelio es una causa para utilizar la terapia fotodinámica. De las polipoideas en angiomatosis, el doctor Javier Montero ha dicho una exposición preciosa y muy detallada hablando de las terapias. Yo recuerdo que con Enrique hicimos un trabajo allí en los años 2012 en el cual hicimos una comparativa de todo lo que se había publicado sobre terapias polipoideas o incluso vasculopatía retiniana o RAP, y comparando todo realmente dijeron que el uso de la terapia fotodinámica disminuía el tiempo de duración de la enfermedad, disminuía también el número de pólipos y era una alternativa muy llamativa. Bajaban también, mejoraban la agudeza visual, casi en 3 líneas, ganaban bastante en disminución del grosor macular y las lesiones desaparecían casi en el 80% de los casos. Aquí también tenemos compañeros coreanos en el cual están haciendo un gran estudio, sobre todo el estudio Everest, que no me voy a detallar más porque se resumía antes previamente, en el estudio Fujisan, en el cual la mejoría visual se conseguía casi al año, a los 2 años, y los comparativos fundamentalmente conseguían que la terapia fotodinámica hacía que habría que hacer la mitad de inyecciones con la ventaja que eso podría. Tenían los mismos resultados casi en la agudeza visual, pero el medio de ranibizumab o de antiangiogénico pasaba de 7 pinchazos a 4 pinchazos. Por lo tanto, las vasculopatías, que también nos torean frecuentemente, era una alternativa muy llamativa. En la viteliforme no hay mucho publicado sobre esta patología. Uno de los casos que yo he pasado en mi vida más divertido, más comprometido y más dura, con mejores resultados, pero también con mucha lucha y mucho tratamiento diario, luego lo expondré en un
en los casos clínicos que Enrique me ha invitado a disponer. Y por último, la telangiectasia. También sabemos que la respuesta a los antiangiogénicos es invariablemente irregular, hay algunos que responden muy bien, pero la terapia fotodinámica, por lo menos el carácter exudativo, la disminución del grosor de la retina a nivel foveolar y las mejorías visuales son llamativamente importantes si se combinan las dos terapias. En metástasis, aquí es otro tema muy complicado en el cual yo he visto muchas publicaciones, me he traído lo último que había, que el doctor Shield, el experto mundial en tumores, nos dijo ahí en Chicago que fundamentalmente la terapia fotodinámica en tumores malignos era bastante útil. Él publicó allí en Chicago 8 años de experiencia, con 35 metástasis en 32 ojos de 31 pacientes, 11 de mama, 9 de pulmón, 3 de carcinoma renal, y preservaba la visión frente a la radioterapia o a la quimio, que era la alternativa única que había. De ellos, 22 tumores regresaron. Los resultados de este hombre son alucinantes. 22 tumores regresaron, con 18 con una sola lesión, 4 en 2 sesiones y otros 4 no regresaron. Tuvo un resultado efectivo y rápido, el 85% mejoraron y el 80% preservó la visión. Como conclusiones generales, la terapia fotodinámica, pues sí, tiene indicación. El título de la comunicación es pues un poquito capcioso y paradójico, ¿no? Es una alternativa útil, no definitiva, es algo cara, pero es congruente con los resultados. Siempre disminuye el fluido retiniano, se potencia con antiangiogénicos, va de la mano, es una buena novia el antiangiogénico en la terapia, permite repetirse varias veces sin ningún tipo de efecto secundario. Son resultados geniales en la retinopatía central de cirrosis crónica. No hay grandes diferencias entre el uso de baja afluencia y de afluencia completa o de media y doble dosis. Efectividad en dobles patologías vasculares como hemangiomas y tumores vasculares, que hasta ahora había que hacer unos remedios muy drásticos, aparte de la braquiterapia. Ausencia casi de no efectos secundarios. Yo habré hecho 4 o 5 mil terapias en mi vida, nunca he tenido ningún tipo de problema. Sin embargo, todavía tenemos que tener estudios aleatorios complementarios para que el resultado sea más definitivo. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos mal de tiempo. No sé los casos clínicos que luego nos va a dar tiempo porque hay que salir de aquí a las 2:30. Seguimos la marcha de ajuste. Rogaría a los ponentes que se intentaran ajustar a los tiempos. El siguiente ponente, es un placer tenerlo aquí, es el doctor Yago Abengochea, de la unidad de retina de la Clínica Barraquer de Barcelona. Bienvenido a Valencia, Yago. Bueno, muchas gracias, Enrique, por invitarme y felicito a la sociedad por estos 100 años. Bien, yo os voy a hablar sobre oclusiones venosas y su tratamiento con antiangiogénicos y corticoides. Me voy a centrar en 3 fármacos: el implante de dexametasona, Inaflibercept, Eylea y ranibizumab. Me voy a centrar fundamentalmente en sus resultados de los diferentes ensayos que están publicados, que se llevaron a cabo. Muchos conocerán ya el estudio de Geneva. Es un estudio bastante mal diseñado, donde se consideraba la reinyección de Ozurdex, del implante de dexametasona, al cabo de los 6 meses. Sospechaban que podía durar hasta entonces. Hoy en día sabemos que esto no es así. Esto repercutió negativamente en sus resultados en cuanto a agudeza visual. Fíjense que inicialmente pues aumentaba la agudeza visual hasta aproximadamente los 2-3 meses de tratamiento y posteriormente disminuía. No se volvía a reinyectar el fármaco hasta pasados 6 meses. Hacía un flaco favor en cuanto a sus resultados de agudeza visual. Una de las múltiples cosas que se comentaban es los efectos sobre la tensión, la presión intraocular. Desde luego, este es un estudio donde se excluyeron muchos pacientes que estaban en tratamiento con fármacos antiglaucomatosos, con lo cual sus resultados pues, no reflejaban lo que nosotros podemos ver hoy en día, que son alteraciones de la presión intraocular. Aunque sí que es verdad que Ozurdex hoy en día yo creo que se puede manejar perfectamente bien al cabo de los 2 meses, cuando el pico es mayor de presión intraocular, pero la inmensa mayoría de pacientes o no tienen presión intraocular aumentada o se pueden controlar perfectamente con fármacos tópicos. Igualmente, este estudio también incluyeron muchos pacientes con cataratas al inicio. Yo creo que hoy en día pacientes que llevan 3, 4, 5 Ozurdex en el contexto de las obstrucciones vasculares es así, nos lo encontramos en la vida real. Muchos de ellos desarrollan catarata y esto lo tenemos que saber. Brevemente comentaros el estudio Shasta. Este es un estudio retrospectivo donde se explicaban los resultados en cuanto a agudeza visual y el número de inyecciones en pacientes que habían recibido más de 2 Ozurdex. Incluían ya pacientes con isquemia
periférica, estos son los estudios vasculares, lo recuerdo, también pacientes con alteraciones de presión intraocular y también pacientes corticorrespondedores. Y lo que concluyeron estos pacientes en este estudio es que la mayoría de pacientes, un 55%, la media del intervalo entre inyecciones rondaban las 4 y los 5 meses, se acercaba mucho más a los 6 meses iniciales que sospechaba o que se pretendía, más que sospechar en el estudio Geneva. También obtuvieron buenos resultados en cuanto a agudeza visual. Esta es la ganancia de líneas en función del número de inyecciones y la ganancia a lo largo del tiempo rondaba entre 1 y 2 líneas de agudeza visual. Hablando ya de aflibercept, el estudio pivotal en el contexto de la obstrucción de rama venosa retiniana. Muchas veces hablamos de obstrucciones venosas y los agrupamos todos en el mismo saco. Yo creo que son muy diferentes las obstrucciones de rama de las obstrucciones de vena central de la retina, por eso lo he puesto en grupos diferentes. El estudio Vibrant es un estudio donde había una pauta posológica fija en los primeros 6 meses, una inyección mensual de carácter fijo, lo controlaban con un grupo láser y a partir de entonces también mantenía una pauta fija, pero era bimestral, es decir, a partir del 6º mes, cada mes lo iban controlando, pero cada 2 meses trataban al paciente. Esto reflejaban 10 inyecciones en el primer año, con lo cual los resultados de agudeza visuales fueron verdaderamente espectaculares, 17 letras que se fueron manteniendo a lo largo del tiempo con esta pauta bimestral, pero son 10 inyecciones ineludibles. Y si lo comparamos con el grupo del láser, aquí a partir del 6º mes había una posibilidad de rescatar a estos pacientes, nunca llegaban a las agudezas visuales del tratamiento de aflibercept en monoterapia. Si hablamos de aflibercept en el contexto de obstrucción de vena central de la retina, hay 2 ensayos pivotales muy interesantes, como es el Copérnico y el Galileo. El Copérnico lo que hacía era una dosis fija también cada mes durante los primeros 6 meses. A partir de entonces se hacía un control PRN frente a una inyección simulada y a partir del 6º mes también se hacía PRN. En el estudio Galileo era inyección simulada durante todo el estudio y había el grupo de aflibercept, dosis fijas los primeros 6 meses y a partir de entonces PRN. Los resultados en cuanto a agudeza visual fueron también espectaculares, 17,3 letras en el Copérnico y 18 en el Galileo. Esto fueron a los primeros 6 meses de las dosis fijas. Siempre que pasamos a control PRN disminuimos el número de inyecciones y siempre disminuye la ganancia de agudeza visual. Fijaros como poco a poco el régimen va siendo más laxo, se hacen menos inyecciones y va disminuyendo el número de letras ganadas. De todas maneras, el resultado fue francamente bueno. Fijaros que siempre decimos en obstrucciones vasculares que cuanto antes se trate mejor, no es de MAE, pero cuanto antes se trate los pacientes mejor resultados. Fijaros que en este grupo se rescataron los pacientes a los 6 meses y los resultados de agudeza visual fueron verdaderamente pobres. Así pues, Galileo y Copérnico demostraron que aflibercept induce ganancias de agudeza visual rápidas y desde luego sostenibles en el tiempo. Los estudios demostraron que aflibercept, después de la fase de administración mensual inicial, mantuvo una eficacia más allá de las 52 semanas, que era la primera fecha del estudio, del primary endpoint, y con mínimos efectos adversos del fármaco. En cuanto a ranibizumab, en el contexto de la obstrucción de rama venosa retiniana, existen 2 estudios que os quiero comentar. Uno es el Bravo. El estudio Bravo comparaba una dosis fija los primeros 6 meses con ranibizumab. A partir de entonces era una dosis PRN, obteniendo grandes agudezas visuales, bastante similar al Vibrant que antes comentábamos, lo mantenían a lo largo del tiempo a pesar de hacer PRN en los segundos 6 meses. Estamos hablando de 6 inyecciones y una media de casi 2 inyecciones, 7, eso quiere decir casi 9 inyecciones el primer año. Y si lo comparamos con sham, con una inyección simulada, que se rescató, pero otra vez más nunca consiguieron agudezas visuales como se conseguía cuando se trataba al paciente en fases muy iniciales. Y otro ensayo es el Brighter. Es una constante el intentar realizar menos controles, menos inyecciones e intentar mantener la misma agudeza visual. Esto es lo que pretendió Brighter. Era un estudio multicéntrico donde había 3 grupos de tratamiento que se querían comparar. Uno, grupo de ranibizumab, PRN, no dosis fija, sino ya PRN, ranibizumab PRN con láser frente al láser. El primary endpoint era los 6 meses, fijaros la diferencia que se obtuvo respecto al láser, esto ya lo sospechábamos,
pero también con PRN se obtuvieron agudezas visuales francamente buenas. Estamos hablando de casi 15 letras. No había diferencias entre los dos grupos de tratamiento, ranibizumab frente a ranibizumab y el grupo del láser. El Brighter, a los 2 años de seguimiento, fijaros que las agudezas visuales también fueron muy buenas y se mantuvieron prácticamente a lo largo de los primeros 6 meses. Lo que se obtuvo en los primeros 6 meses con PRN se fue manteniendo a lo largo del tiempo y una vez más el grupo del láser rescatado que no alcanza las agudezas visuales, el grupo de monoterapia y de ranibizumab más láser. Pero lo que más llama la atención es obtener estas agudezas visuales frente a una gran disminución del número de inyecciones si lo comparamos con los regímenes de dosis fija. Y finalmente, ranibizumab en el tratamiento de la obstrucción de vena central de la retina, los estudios CRUZ y CRYSTAL. El CRUZ es bastante similar al Brighter, lo que se obtiene de una dosis fija, mensual, los primeros 6 meses, a partir de entonces PRN, y este grupo de aquí es el grupo SHAM, donde se hace rescate. Fijaros la que mantenemos, no obtenemos las mismas agudezas visuales tan elevadas como se obtiene en los estudios de obstrucción de rama venosa retiniana, pero bueno, se mantienen agudezas visuales bastante elevadas y en el grupo de SHAM tampoco consiguen recobrar o llegar al grupo de ranibizumab en monoterapia. Fijaros que estamos hablando, este estudio habla de 6 inyecciones iniciales y 3,3 inyecciones. Requieren más inyecciones a aquellos pacientes que tienen obstrucción de vena central de retina frente a la rama venosa retiniana. Y el otro estudio es el CRYSTAL, otro estudio donde pretendía obtener las mismas agudezas visuales frente a menos inyecciones y menos visitas de control. Este es el ranibizumab PRN y ver los resultados a lo largo del tiempo. Fijaros que obtienen agudezas visuales bastante elevadas, no llegan a las de regímenes fijos, pero obtienen 12 letras al año y esto se mantiene a lo largo de los 2 primeros años. ¿A base de qué? Pues bueno, de 8,1 inyecciones el primer año y de 13 inyecciones en el global de los 2 años. Menos inyecciones, menos visitas, no tengo tiempo para explicarlo, pero menos visitas también y resultados de agudeza visuales bastante buenos. 2 pinceladas frente en los estudios COMRADE, que son comparativas face to face entre una inyección de implante de dexametasona frente a ranibizumab PRN, esto en el contexto de obstrucción de rama venosa retiniana, una gran diferencia en cuanto a resultados de agudeza visual. Este estudio entra en el contexto de una única inyección de implante de dexametasona y su seguimiento a los 6 meses. Hoy sabemos que esto no es comparable, se tendría que hacer verlo cuando deja de ser eficaz el implante de dexametasona, que eso suele ser a los 2-3 meses, que es la duración que tiene aproximadamente en el primer año de tratamiento, posteriormente se va alargando. Y el COMRADE-C, que es lo mismo, la comparativa de ranibizumab frente al implante de dexametasona en el contexto de obstrucción de vena central de la retina, y vemos una gran diferencia por el mismo motivo que os había comentado. No se debe hacer una comparativa a los 6 meses, sino sería mucho más justo hacerlo entre los 2-3 primeros meses. Así pues, las obstrucciones venosas retinianas es fundamental el individualizar el tratamiento según las características del paciente. Pacientes candidatos ante VEGF, pues aquellos pacientes fáquicos con cristalino transparente, desde luego paciente afáquico, tienes el riesgo de que migre el implante de dexametasona a cámara anterior, pacientes córtico-respondedores, pacientes con glaucoma, pacientes candidatos a tratamiento con corticosteroides. En grandes rasgos, pacientes con ojos vitrectomizados, aumenta el aclaramiento del fármaco, esto ya lo sabemos, pacientes pseudofáquicos, por lo que os acabo de comentar, y aquellos que han tenido un evento cardiovascular antes de los 3 meses. Y tenemos que considerar claramente el combinar tratamientos, es decir, no es que sea uno frente a otro, sino que somos todos en general. Podemos empezar un tratamiento con fármacos antiangiogénicos, conseguir el máximo agudeza visual, y esto lo podemos ir manteniendo al tiempo con implante de dexametasona. Así pues, las obstrucciones venosas retinianas presentan un manejo complicado a largo plazo. El tratamiento debe ser individualizado, como os acabo de comentar. Actualmente disponemos de fármacos que tienen una buena eficacia y seguridad. ¿Cuál es la principal dificultad de estos fármacos? Es el cumplimiento por parte del paciente y la agenda del facultativo. Y hoy en día es esencial, y seguro que de cara a un futuro, el combinar tratamientos. Muchas gracias. Gracias, Iago. Bueno, la siguiente comunicación, Amparo, la hacemos luego, va a hablarnos, es una de las personas con mayor experiencia en el diagnóstico de la patología del ojo miope, el doctor Álvaro Fernández Vega, que es el responsable de la unidad de retina de la Clínica Fernández Vega de Oviedo. Álvaro, bienvenido y gracias. Muchas gracias, Quique, y agradezco también a la sociedad su amable invitación.
Vamos a hablar un poquitín del fondo de ojo del miope. La actual clasificación del fondo de ojo miópico nos viene dada por Ono Matsui, que es una de las investigadoras que más ha trabajado en miopía, y así pasa a una categoría 1, con ese fondo atigrado o teselado que ellos llaman, en la que transparentan los vasos coroideos. Pasaríamos a una categoría 2 con esa disminución de grosor de la coroides, con esa disminución de los vasos también sanguíneos, con ese color amarillento del fondo del ojo. En la categoría 3 ya tendríamos una verdadera atrofia coriorretiniana parcheada, con esos parches, y en la categoría 4 esto mismo, pero a nivel macular. Sobre esto podríamos tener una enfermedad plus en la que podrían aparecer grietas lacadas, neovascularización coroidea en cada una de las categorías, o una mancha de Fuchs bien cicatricial, bien pigmentada o no pigmentada. Y en todas ellas también, en adición a las categorías principales, pueden tener un estafiloma. Bueno, esta nos sirve para que todos hablemos el mismo idioma y llamemos a las cosas por igual, pero es una clasificación puramente descriptiva que no pretende traducir una sucesión de eventos fisiopatológicos. Yo lo que hoy os querría hacer es plantearos una serie de cuestiones que todos creo que nos debemos plantear acerca de la miopía y además cómo es para mí la sucesión de eventos que suceden en la miopía, ¿no? Para mí el punto clave es la elongación del globo ocular. Es decir, ya desde los pacientes menos miopes encontramos que el globo ocular está elongado y la retina neurosensorial suele estar normal, pero si ya tenemos un fondo atigrado, vemos ese incremento de la elongación del globo ocular y una coroides adelgazada en la que no se distinguen las capas de Sattler y de Haller y en cambio se percibe muy bien la esclera. Sobre este fondo elongado es donde va a aparecer la patología específica del miope. Puede ser que por un estiramiento mecánico, esa es la primera de las preguntas que os planteo, ¿no? Sobre esta pueden aparecer hemorragias evanescentes, esas hemorragias profundas que tienden a desaparecer con el paso del tiempo, que se pueden confundir con membranas neovasculares subretinianas y dan una restitución ad integrum, que son recidivantes. Este es el mismo paciente, tiempo más tarde, en el que vemos cómo aparecen en capas profundas y también superficiales, nuevamente vuelven a la restitución ad integrum, ¿no? Estas hemorragias evanescentes se suelen asociar con grietas lacadas. Es muy frecuente ver que dejan paso a estas grietas lacadas. Bueno, ¿dejan paso o son causa? No lo sabemos si son causa o consecuencia. Es otra de las preguntas que tenemos que plantearnos acerca de la miopía, ¿no? Lo que sí nos han dicho siempre es que son roturas de la membrana de Bruch. Esto es difícil de asegurar. Otra de las preguntas que hay que plantearse, porque la membrana de Bruch es muy difícil de ver en el paciente miope y además no son visibles las grietas lacadas en la OCT, excepto si el corte cae a lo largo de ellas. Si nos cortamos perpendiculares no las vemos, solamente si cortamos paralelas a ellas, a lo largo de ellas, entonces sí encontramos esa zona hiperreflectiva que es muy parecida a lo que se ve en las placas de atrofia. La atrofia es el siguiente de los puntos sobre los que no tenemos que plantear preguntas. Ono Matsui dice que se ven defectos en la membrana de Bruch, entendido como esto, como la membrana de Bruch, en las atrofias coriorretinianas miópicas. Yo no sé por qué se producen, pero sí os puedo decir lo que he visto. Esto era en la época en la que no teníamos tratamiento antiangiogénico y una membrana neovascular subretiniana, cuando la seguíamos con el paso del tiempo, se producía una alteración del epitelio pigmentado alrededor de la misma. Y si lo seguíamos con el paso del tiempo, veíamos que acababa dándonos una placa de atrofia. Esto es invariable, lo vemos siempre. La mayor parte de las placas de atrofias tienen en su interior, en el centro, una membrana neovascular subretiniana. No solo las membranas neovasculares, sino cualquier lesión del epitelio pigmentado de la retina en un miope magno va a producir una atrofia coriorretiniana. Y además esta atrofia va a crecer concéntricamente, como si esto ya es una teoría mía, es como si cada célula retiniana fuera vital no solamente para ella misma, sino para las de alrededor también. De manera que es frecuente que veamos que esas pequeñas placas de atrofia, si las seguimos por años, vemos cómo crecen con el paso del tiempo. La neovascularización coroidea del miope también nos plantea preguntas. Es una neovascularización, como sabéis, tipo 2, por encima del epitelio pigmentado de la retina, y aparecen siempre, normalmente o en muchas ocasiones, en los bordes de las placas de atrofia. Esto es típico, eso es mancha negruzca en el borde de la placa de atrofia, esto es la placa de atrofia, ahí tenemos la membrana neovascular, la tratamos, vuelve a la normalidad, el paciente mejora la visión y si lo seguimos por años vemos que el mismo paciente acaba siendo englobada la membrana neovascular dentro de la placa de atrofia por el crecimiento de la misma y desaparece. Pero ese tropismo tan tremendo que tiene vuelve a hacer que vuelva a aparecer esta vez subfoveal y vemos que la tratamos, vuelve a mejorar. Pero ¿por qué aparecen más frecuentemente en el borde de las placas de atrofias, casi como si fuera una zona isquémica o en las estrías del ACA? ¿Por qué aparecen además en el borde más próximo a la fóvea? ¿Es por el metabolismo tremendo que tiene la fóvea? Pues no lo sabemos. La maculopatía miópica traccional también se debe a la elongación.
¿Qué causas producen la maculopatía miópica traccional? Primero tenemos unas causas extrínsecas, desde fuera, la tracción vítrea, porque no se puede adaptar a la concavidad del fondo del ojo. Pero también tenemos causas intrínsecas. Los rígidos vasos retinianos son tan rígidos que no se pueden adaptar a la concavidad del fondo del ojo y tiran de ella y a veces nos llegan a dar incluso agujeros lamelares o incluso desprendimientos de retinas. Y también intrínseca es la membrana limitante interna. Esta membrana limitante interna que vemos aquí no se adapta a la concavidad del fondo del ojo y es capaz de producir esta retinosquisis. ¿Es ella o es el vítreo que está ahí arriba? Pues mirar este vídeo, qué bonito, que lo vi la semana pasada. Este es el mismo paciente con esa retracción que yo creía que era por la membrana limitante interna, que no se podía extender y nos habíamos planteado el tratamiento quirúrgico y, sin embargo, simplemente con el desprendimiento del vítreo posterior, que aquí vemos el vítreo ahí, y aquí ha desaparecido, se ha producido el desprendimiento del vítreo posterior y vuelve a la normalidad completamente el paciente, simplemente con la separación del vítreo, no sin tener que tocar la membrana limitante interna para nada. Lesiones de la maculopatía miópica traccional, pues ya hemos visto alguna, la retinosquisis, los pseudoagujeros, que son lesiones muy estables, generalmente agujeros internos, y luego ya este paso, que sería la evolución de la retinosquisis al desprendimiento foveal o agujeros externos de la retina, que para muchos cirujanos de retina ya es el paso que supondría que sería quirúrgico. Una lesión más avanzada, más peligrosa, son los agujeros maculares. Vemos la evolución desde retinosquisis a agujero macular miópico, bien normal o bien asociado a retinosquisis, que tiene un peor pronóstico quirúrgico. La evolución más grave de la maculopatía miópica traccional sería el desprendimiento de retina por agujero macular. Vemos agujero macular, desprendimiento de retina por agujero macular y vemos la cirugía, en este caso lo operé con un explante macular. Pero el estafiloma no solamente puede crecer así, sino que puede crecer también asimétricamente, es decir, dejando una zona en la que no crece el estafiloma y ahí deja una zona en el medio sin crecer. Esto es lo que llamamos la mácula en cúpula, que es una patología que está ahora muy de moda, porque hay que distinguirla con otras patologías como la coroidopatía serosa central o como las telangiectasias. Vemos que puede asociarse con fluido subretiniano, como vemos aquí. Y lo que siempre encontramos es un crecimiento, que la esclera está engrosada debajo de la cúpula. Ono Matsui dice que el 41% de los pacientes presentan defectos en la membrana de Bruch alrededor de la cúpula, pero la coroides y la membrana de Bruch están preservadas en la cúpula, como si fuera una isla alrededor de la cual crece el estafiloma. Esta investigadora está ahora con una teoría muy interesante que está empezando a investigar el tejido extraescleral, la epiesclera, con estos vasos sanguíneos que vemos aquí por detrás de la esclera. Parece que estos vasos extraesclerares tan rígidos pueden actuar como lesiones ocupantes de espacio e impedir que crezca en ese punto hacia atrás el globo ocular, que no acompaña al estafiloma. Si el estafiloma crece por otro lado, por ejemplo, un estafiloma inferior, entonces podemos encontrar patología referida al borde del estafiloma. Vemos que nos puede causar alteraciones del epitelio pigmentado en el borde. Aquí vemos cómo se mete hacia atrás en la OCT. Y esa patología, esa forma de S típica de estos estafilomas inferiores, nos puede causar problemas que son muy parecidos también a los que encontramos en la mácula en cúpula, con este fluido subretiniano. Si el borde del estafiloma coge la papila, pues entonces podemos encontrarnos un síndrome de papila inclinada con esta ectasia inferior, con una miopía leve y un astigmatismo miópico y con sobre todo esa alteración importantísima del campo visual que es típica de la papila en tilted disc. Porque tenemos también estafilomas inferiores que no afectan al nervio óptico, como en este caso, y entonces la afectación campimétrica es mucho menor. Otras patologías que pueden resultaros, ya para terminar, interesantes en el fondo de ojo del miope es la cavitación coroidea peripapilar, esta mancha amarilla que solemos ver. Esto está debido a una comunicación, produce una alteración del campo visual y es debido a una comunicación a ese nivel de la cavidad vítrea con el espacio por debajo de la coroides. Y recientemente ha publicado también Ono Matsui las fosetas papilares adquiridas que se asocian con una discontinuación de la lamina cribosa, las vemos ahí perfectamente, que pueden ocurrir a nivel de la papila o pueden ocurrir a nivel del conus miópico o pueden ocurrir a nivel de la mácula. Y son adquiridas. Vemos que si las seguimos con el paso de los años, aparecen al principio no las teníamos y ahora las tenemos. Bueno, esto es un poquito, a grandes rasgos, un repaso a toda la patología del miope. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad es que son unas imágenes espectaculares, Álvaro, enhorabuena, gracias. Bueno. Vale. Voy a hablar de tres cosas. Una, de qué estamos hablando exactamente, otra de cuándo tendríamos que hacer algo en estas situaciones y la tercera es algunos trucos que nos pueden influir en nuestro comportamiento. Entonces, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de... ¿Cuál es el...?
de la interfase vitreoretiniana. Esta OCT es antigua, es un modelo experimental de OCT que sacó Susan Binder y sus colaboradores, donde vemos una representación de la retina y donde vemos un mogollón. Este mogollón no es más que la cortical vítreo y el vítreo posterior, porque estamos hablando de algo que imaginamos, y es el vitrio. El vitrio está hecho para ser invisible, afortunadamente, y por tanto es muy difícil de estudiar. Entonces, aunque sabemos, por los trabajos, por la técnica que diseñó Jan Worst, si nosotros cogemos un ojo, le inyectamos en el centro del vitrio un colorante y le pelamos como un plátano, le quitamos la esclera, le quitamos la coroides y nos quedamos con cachos de retina, si veis aquí, esto es un ojo vaciado así, esto que queda es la retina y tiene una forma redondeada. O sea, aquí está apoyada sobre el vitrio, que es transparente, pero veis que tiene una estructura terriblemente compleja, con lo cual la reflexión es lo raro es que no la veamos más. Entonces, esto se concreta en que toda esa estructura está pegada a la retina. Está pegada a la retina, están juntas el córtex vítreo y la membrana limitante interna, unidas ambas por una especie de pegamento que los mantiene juntos. ¿Qué pasa con la vida? Pues que cuando nos vamos haciendo mayores pasan dos cosas en el vitrio. Una, que ese gel vítreo cada vez es más líquido, y otra, que se empieza a separar, que se suelta el pegamento. Y es muy importante estos dos conceptos que los tengamos claros, porque bueno, la licuefacción ya sabemos que aparece un poco antes, a partir de los 30 y pico años empieza a hacerse el vitrio cada vez más líquido, y hacia los 80 casi todos tenemos un gran volumen líquido de vitrio. Y este debilitamiento se tiene que producir también para ir soltándose, ¿no?, en lo que llamamos el desprendimiento posterior del vitrio. Bueno, pues esto puede pasar de dos maneras. Puede pasar de una manera armónica, o sea, que la licuefacción y la separación del vitrio y la retina se produzcan de una manera más o menos acompasada, o puede ir cada uno por su lado. Normalmente lo que va primero es la licuefacción y lo que va después, lo que va retrasado, es la separación de la cortical vítrea. Entonces, en el primer caso, pues tenemos un desprendimiento de vitrio fenomenal con nuestro anillo de Weiss, nosotros estamos contentos, los pacientes no tanto. No sé si conocéis la web de la Asociación Española de Amioidesosias, pero vamos, tienen una actividad súper graciosa y tremenda, ¿no? Pero bueno, esto sabemos todos, lo de tengo la mosca y quíteme la mosca y por Dios la mosca. Bueno, pero no tiene mayor significado patológico. Ahora bien, cuando la cosa va en aguas turbulentas tenemos bien desprendimientos de retina, si esto pasa en la periferia, o bien alteración macular, tanto membranas como agujeros. O sea que estamos en esta situación. Y aquí veréis además que no soy el bicho raro de la mesa. Entonces, si el proceso no es normal, no es fisiológico, tenemos más vitrio líquido y no se suelta, puede ocurrir que las cisternas de dentro se colapsen, pero la cortical del vitrio se quede pegada y entonces estamos en la vitriosquisis, que al final lo que hace es que la cortical de vitrio que se queda pegada a la retina, pues proliferan células y tenemos una situación de membrana epirretiniana. Si esta membrana se contrae hacia afuera, tendremos un agujero macular. Si se contrae hacia adentro, tendremos una situación de membrana. Cuando no es esto lo que ocurre, sino se desprende el vitrio, pero no del todo, pues tendremos la tracción vitriomacular si se queda pegado. ¡Ay, perdón! ¡Ostras! Un momento, socorro. Si se queda pegado en el centro, tendremos, y aquí ves como no soy el bicho raro, tendremos los síndromes en los cuadros de membranas neovasculares, de patología macular exudativa, donde hay una relación, donde está el vitrio pegado, veámoslo o no lo veamos, que no siempre lo vemos. Si ocurre en la papila, tendremos algún síndrome raro de tracción papilar que seguramente nos enlazaría con el glaucoma o con alguna neuropatía óptica, y si ocurre en la periferia, tenemos el desprendimiento de retina, o sea que con esto lo explicamos casi todo. Esta es la primera parte de lo que quería comentar. La segunda, ¿cuándo tenemos que hacer algo en estos casos? Bueno, estos casos hay que saber que existe la resolución espontánea. No es terriblemente frecuente, pero bueno, existe. Por ejemplo, este es un paciente mío, uno de los muchos pacientes que se me ha curado solo, que veía bastante bien con una membrana epirretiniana, con esta imagen, bueno, se ve muy blanco, no era tan horrible, que se soltó sola, recuperó 2 años después, recuperó la visión unidad. Un paciente joven, pues estaba súper encantado, se ahorró una cirugía. Otras veces ahí la situación está estable. Está incómoda pero estable. Por ejemplo, pues en las adhesiones vitromaculares, en los agujeros lamelares, en las tracciones pequeñitas, sobre todo si está el vitrio desprendido, y las MER con buena agudeza visual. Y en otros casos, pues la situación progresa. Pues entonces aquí tenemos
Los agujeros maculares ya estadio 2, ya bien hechos, que suelen progresar casi todos, así como los unos son estables mucho tiempo, los dos no. Que se acompañan las tracciones pequeñas o mayores o grandes, los agujeros maculares, por supuesto, más evolucionados, y las membranas hiperretinianas sintomáticas. Ahí tenemos que tomar la decisión de pincharles ocriplasmina, que es la única que existe hasta ahora, o recurrir a la cirugía. Entonces, esta es la segunda parte, ¿no? ¿Cuándo? Pues cuando los cuadros son progresivos y, por tanto, amenazan la función. Entonces, aquí os quería enseñar, si soy capaz, pasando a al tercer punto, algunas puntualizaciones. Por ejemplo, este vídeo que os saco aquí es algo con lo que nos encontramos. A ver, socorro. Pues igual no vemos el vídeo. Ay, por Dios. A ver. Si no pasa. Ah, vale. Aquí está. Vale, aquí está. Vale. Ay, pues este es el segundo. Collons. Sorry. Pues bueno, me han grabado 2 veces el segundo. Sí, es el mismo. Bueno, pues el primero no lo vais a ver. Esto es algo que te encuentras a veces. Esto es un paciente que operé el otro día, que estaba ya operado una membrana y no veía tal, y entonces digo, pues, en fin, la operamos. Y me encontré eso, que si os habéis fijado, estaba la limitante interna dibujada y estaba flotando por ahí el resto de membrana, no se había eliminado. Y esto lo quería decir. Bueno, lo que os había traído antes era un vídeo de una membrana hiperretiniana en un paciente con multifocal. Ahora nuestros queridos colegas del polo anterior ponen mucha multifocal. Cuando un enfermo les da por saco porque dice que no ve bien, le hacen una OCT. Ahora ya empiezan a hacer la OCT antes y eso está fenomenal. Pero si tienen una pequeña membranita, una pequeña contracción macular, pues el enfermo te lo remiten. Y cuando tú lo vas a operar, el enfermo ve fatal y tú también. Y lo que quería enseñaros era cómo se ve con una multifocal. Pero bueno, este es el segundo caso. Este caso yo lo operé así y no me fijé que tenía esta cosa aquí, arriba. Entonces, esta mañana, justo, pues me he metido en la OCT, le he hecho la foto y he visto pues, que efectivamente que ese gurruño de limitante interna que le había quedado está presente. Quiero decir que, aunque la OCT ha cambiado nuestro enfoque de la patología macular, sobre todo la quirúrgica, bueno, la médica y la quirúrgica también, no siempre lo que está es lo que es y lo que no está, no está. O sea, que seamos clínicos y miremos las cosas con más detalle. Esto es lo que quería un poco decir. Y, por último, la tercera cosa que quería decir era pequeñas cositas. Que no es lo mismo una patología macular aislada, idiopática, por tanto, una membrana idiopática, que una membrana asociada. Normalmente, los pacientes con membranas idiopáticas pues, suelen ir mejor que los que tienen otras cosas. Por ejemplo, pues, pacientes con una membrana secundaria, un desprendimiento de retina. Pues, hombre, pueden recuperar visión, pero no es lo mismo. Pacientes diabéticos, pacientes con obstrucciones venosas. Quiero decir que no todas las membranas que vemos en la OCT se comportan igual y que es una cirugía que tiene sus complicaciones. Por lo tanto, pues hay que abordarla no con una alegría loca, sino con un poco de conocimiento. Nada más. Bueno, de los casos solo vamos a poder ver uno porque el tiempo se nos ha comido. Siento a los demás que han trabajado los casos, pero el tiempo al final se nos ha hecho encima. El caso lo va a presentar la doctora Castro, que está en la unidad de retina del Hospital General. ¿Lo cierro? No lo cierres del todo. Bueno, buenos días a todos. Yo os venía a contar un caso clínico. Se trata de un paciente varón de 71 años que consulta por una pérdida de visión en el ojo derecho una semana de evolución, no tenía ningún antecedente ocular conocido y cuando lo vimos presentaba una visión de 0,05 en dicho ojo con una tensión normal y un segmento anterior completamente normal, pero cuando miramos el fondo de ojo nos llamó la atención esta intensa vitritis de contenido celular que nos impedía ver con totalidad la retina, con estas esférulas pigmentadas que en la OCT se parecían correlacionar con estas zonas hiperreflectivas en el espacio subhialoideo, siguiendo la trama vítrea y a nivel coroideo no vimos ningún tipo de lesiones.
El otro ojo era completamente normal, por lo tanto estábamos ante un paciente con una vitritis unilateral, sin signos de inflamación en el polo anterior y con una tensión conservada, donde no veíamos ningún signo de retinitis ni ninguna lesión a nivel de la coroides, y aunque no podíamos ver con totalidad toda la retina, sí que descartábamos la presencia de un desprendimiento de retina y no visualizamos ningún desgarro. Pensamos en ese momento que estábamos ante una siembra abrupta de un pigmento melánico, y es que repasando los antecedentes del paciente, dicho paciente había sido intervenido en 2013 un melanoma cutáneo en la espalda y en 2016 había sido remitido a nuestro hospital por una progresión del melanoma. Tenía una afectación multisistémica de dicho cuadro tumoral y estábamos ante un estadio 4 que los compañeros de oncología decidieron tratar con terapia combinada con ipilimumab y nivolumab. En mayo comenzaron el tratamiento, nosotros lo vimos un mes después, cuando el paciente se quejó de esa pérdida de visión, y al mes siguiente, además de la diseminación vítrea, en el TAC aparecieron nuevas lesiones cerebrales. No obstante, dado que el paciente presentaba una conservación del estado general y la LDH estaba en aumento, los compañeros de oncología pensaron que este era un tumor flare, es decir, una nueva respuesta que tenemos ante los nuevos tratamientos oncológicos, a diferencia de los quimioterápicos previos, donde inicialmente podemos ver un aumento de lesiones ya conocidas o incluso de aparición de lesiones nuevas. Por ese motivo no decidieron cambiar el tratamiento y nosotros por nuestra parte propusimos el realizar una vitrectomía, pero el paciente desestimó la cirugía. A modo de resumen, decir que las metástasis de retina y vítreo es una entidad muy poco frecuente, siendo el tumor sistémico que más se relaciona con ellas el melanoma cutáneo, sobre todo de tronco y de extremidades. A nivel del vítreo, los pacientes debutan clínicamente con la aparición de miodesopsia, es una disminución de la agudeza visual, y el 60% de los mismos pueden presentar esférulas pigmentadas frente a un 40% donde los clans pueden ser sin pigmento. Lo más frecuente es que este tipo de lesiones sean unilaterales, no obstante, en un 30% de los casos la afectación puede ser bilateral y asimétrica y podemos encontrar también infiltración retiniana. El mecanismo de estas metástasis vítreas es desconocido, se piensa que puede venir de una infiltración del nervio óptico a partir de la circulación retiniana o una siembra desde pars plana. Lo que sí que es interesante saber es que el 50% de nuestros pacientes va a presentar lesiones concomitantes en el sistema nervioso central que deberíamos descartar. Como todos sabéis, el sistema nervioso central, la retina y el vítreo son sitios inmunológicamente privilegiados. Nuestro paciente estaba recibiendo tratamiento con 2 inmunoterápicos nuevos que lo que hacen es fomentar la activación de las células T para facilitar la activación de las mismas contra las células tumorales, y desde que se usan este nuevo tipo de terapias hay ya 3 casos descritos en la literatura, por lo que parece ser que este tipo de tratamientos favorezcan la afectación de estos sitios inmunoprivilegiados. Tenemos que saber que este tipo de lesiones se asociarán en un 50% de los casos en su evolución con un glaucoma pigmentario no vascular, y la vitrectomía nos va a ser de gran utilidad tanto diagnóstica como terapéutica, pudiendo no ser necesario asociar procedimientos de radioterapia externa. Nuestro paciente continuó con el tratamiento sistémico y en noviembre del 2016, ya ante una mejoría del estado general, sí que quiso someterse a la vitrectomía. Fijaros cómo en el cambio de las imágenes al inicio, ya cuando lo vemos a los 6 meses, parece que el tratamiento sistémico ha hecho efecto en el vítreo, donde podemos ver unas células mucho más pequeñitas y parece que solo quede pigmento. Los doctores, el doctor Montero y la doctora Navarro realizaron la vitrectomía, que podemos ver. A ver. Con una vitrectomía inicialmente en la zona central, pudiendo ver con mayor facilidad cada vez la retina periférica, realizando un pelado en la base del vítreo bajo indentación. Si os fijáis en la zona ya retiniana, parece que hay una infiltración retiniana amarronada que sigue el trayecto de los vasos, y cuando ya vimos al paciente postquirugía habíamos recuperado la agudeza visual a 0,8, la tensión se mantenía normal y el resultado de la muestra vítrea nos demuestra la presencia de macrófagos cargados de pigmento. Por lo tanto, concluir que la metástasis vítrea es una entidad rara, generalmente proveniente a partir de un melanoma cutáneo, cuyo mecanismo patogénico es desconocido. La incidencia, no obstante, parece en aumento con estos nuevos tratamientos oncológicos que tenemos que conocer, así como conocer los nuevos patrones de respuesta entre los tratamientos, como por ejemplo el que el tumor flare no significa un empeoramiento de las lesiones. Es necesario valorar la afectación concomitante en el sistema nervioso central cuando las veamos, pues el 50% de nuestros pacientes va a presentar lesiones a este nivel, y aunque no se ha visto que influya directamente en la supervivencia, la vitrectomía nos va a ser de gran utilidad tanto diagnóstica como terapéutica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Verónica, un caso muy bonito. Bueno, dar por concluida la mesa de la retina. Siento no poder extender a unos casos clínicos. De nuevo agradecer a Elena Sorlí y a la Junta el habernos permitido organizar esta reunión, y gracias a todos y a comer. Gracias.